los que más mueven el mercado, no solamente de divisas, sino de renta variable y renta fija. Y vamos a hacer especial hincapié en el mercado laboral norteamericano. Bien, antes de empezar con los datos, hay un concepto que habrán oído muchas veces, que aparece en los informes de estrategia de los bancos, que es el ciclo económico, de business cycle. Bien, este concepto fue definido por dos economistas que fueron Burns y Mitchell en 1946 en este estudio que hicieron titulado Measuring Business Cycles, que fue escrito para la National Bureau of Economic Research. Esto que les estoy contando ahora es relevante por lo que van a ver a continuación, porque vamos a utilizar un indicador que solamente tiene efectos puramente históricos, porque es para ver dónde, según los criterios que utiliza la NBER, es decir, la National Bureau of Economic Research, la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, dónde ha habido recesión y dónde están los periodos de expansión del ciclo económico. ¿De acuerdo? Bien, pues este concepto fue definido por estos dos economistas. Definen también lo que es un ciclo económico, que hablan de, está formado por unas zonas de expansión que ocurren en el mismo tiempo en diferentes actividades económicas y que luego, después de esa fase de expansión, van seguidas de una zona de recesión, de contracción y luego de resurgimiento, de renacimiento, de revivals, que llegan a fusionarse de nuevo con la siguiente fase de expansión del nuevo ciclo. Bien, ahora cuando lo ven sobre un gráfico lo van a ver es mucho más sencillo de lo que aparenta ser, pero es importante que tengamos claro dónde está el peak, dónde está el alto del ciclo económico y dónde está el trough, dónde está el valle. ¿De acuerdo? Bien, estos dos autores comentan algo que vamos a ver también, a comprobar nosotros mismos. En los ejemplos que vamos a ver, desde 1927, fíjense, no hay dos ciclos económicos iguales. Durante el relativamente corto periodo de tiempo que se han estado midiendo los ciclos económicos en Estados Unidos, la longitud, estoy hablando de un periodo de tiempo relativamente corto. Veremos a continuación en una tabla que les vamos a mostrar que estamos hablando que se han medido desde 1857. Estos autores lo han medido desde entonces con los datos disponibles, ¿de acuerdo? De hecho, muchas veces Alan Grispa en alguna de sus exposiciones incluso hacía referencia a situaciones pasadas, no de 1900, de comienzos de siglo, que también las ha hecho, sino también incluso del siglo XIX. Hablando incluso de años concretos, refiriéndose a hechos concretos de esos años. Con lo cual, efectivamente, existen datos fiables, lo suficientemente fiables como para ser estudiado, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver a continuación. Bien, pues la longitud de las zonas de expansión dentro de un ciclo económico y las zonas de contracción pues varían a lo largo de la historia, como veremos a continuación. Esta obra, este estudio, Measuring Business Cycles, está recogido en esta dirección de internet y está disponible para todo el público. Bien, esto que comentan estos dos autores, vamos a utilizar este terminal Bloomberg para ver algo de una manera mucho más pedagógica. Y es que el terminal Bloomberg está habilitado para poner encima de un indicador o de un mercado en concreto. Aquí tenemos el índice SP500, esta es la serie mensual, como ven aquí, monthly. Es la serie mensual del índice SP500 y lo que hacemos es superponer un indicador que elabora Bloomberg, que no tiene efectos predictivos, sino simplemente efectos pasados, solamente para nos indican dónde están las zonas de expansión y las zonas de recesión o de contracción de la economía en el pasado.
Y este indicador, como veremos ahora sobre el propio terminal, se remonta a 1900. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que nos está... vamos por partes. Esta zona que está señalando este indicador, lo que nos está señalando, por ejemplo, esta es la caída que registra el índice SP500 desde el 2007 hasta los mínimos de marzo del 2009. Fíjense, lo que está recogiendo aquí es zona donde ha habido contracción, donde ha habido recesión. Son zonas de recesión económicas, aquí entre marzo del 2001 y noviembre del 2001. Bien, ¿en base a qué criterio se elabora, se decide que ha habido aquí recesión desde diciembre del 2007 a junio del 2009? Pues únicamente a los criterios que establece la National Bureau of Economic Research, la NBR, que ya hemos visto hace un momento. Según los criterios de este organismo, es como Bloomberg señala si ha habido recesión en el pasado o si ha habido una zona de expansión. Estas zonas donde el valor de este índice, como ven, es cero, es decir, estamos aquí hablando en el eje de abscisas, esto que estoy señalando, por ejemplo, entre noviembre del 2001 y diciembre del 2007, esta zona que está próxima al eje cero, pues es una zona de expansión económica. Y desde junio del 2009, como ven aquí, es una zona también de expansión económica. ¿De acuerdo? Y esta zona comprendida entre diciembre del 2007, este punto, y este punto, que es junio del 2009, esta zona es una zona de recesión. Igual para esta zona también de recesión entre marzo del 2001 y noviembre del 2001. Esta zona, según los criterios de la NBR, ha habido recesión o contracción en la economía norteamericana. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos alejando en el tiempo hacia atrás y vemos dónde están situadas las anteriores recesiones. Y ahora vamos a poner otro gráfico a efectos puramente pedagógicos. Voy a pasar a las siguientes diapositivas. Este gráfico. Vamos a ver como ejemplo que el último ciclo económico, el penúltimo y el actual ciclo económico en el que nos encontramos. Pero vamos a ver el anterior. El anterior ciclo económico se extendió según atendiendo a los criterios de la NBR. Comienza en el valle que establece ese organismo que está en noviembre del 2001. Y empieza desde noviembre del 2001 una fase de expansión. Esa fase de expansión finaliza, esta fase de expansión finaliza, no estamos hablando del propio mercado, estamos hablando, otra cosa es que tenga el mercado detrás para ver cómo de alguna manera coinciden. En este caso, sobre todo que estoy señalando, entre el 2007 y 2009. Y luego veremos algunos casos de por qué no coincide, pero lo veremos a continuación. Vamos a ceñirnos ahora a la definición del ciclo económico. El ciclo económico está compuesto de dos fases, atendiendo a la definición de Burns and Mitchell. Arranca desde una zona de valle, que en inglés se llama trough, que, por ejemplo, en este ciclo económico finaliza la fase de recesión, comienza la fase de recesión en marzo del 2001 y finaliza esa fase de recesión en noviembre del 2001. Y ahí comienza un nuevo ciclo económico. Y esta fase es expansión hasta diciembre del 2007. Y desde diciembre del 2007 hasta junio del 2009, esta fase es fase de recesión o de contracción. ¿De acuerdo? Bien, fíjense cómo no coincide, por ejemplo, los mínimos de la bolsa de marzo de 2009 con cuando finaliza la fase de recesión, que atendiendo a los criterios de la NBR, finaliza en junio del 2009. Hay otro hecho también que tienen que saber.
la NBR, cuando publica que que ha comenzado o que ha finalizado la recesión, ahora veremos, estamos hablando de que esto, por ejemplo, lo comunicó que había finalizado esta recesión 1 año y 3 meses después, si no recuerdo mal. Pero veremos, cuando veamos la tabla, lo vamos a ver con detalle, ¿de acuerdo? Con lo cual, estos efectos puramente, digamos, didácticos e históricos. Es para saber de dónde ha ocurrido esto en la historia. Nuestra misión aquí, atendiendo a los datos que vamos a ver hoy, es no esperar a que la NBER nos diga mucho tiempo, una vez que ha pasado 1 año y 3 meses o incluso más tiempo, lo que tenemos que hacer es adelantarnos en base a los criterios de análisis que vamos a ver aquí. Y especialmente vamos a hacer especial hincapié en el mercado laboral norteamericano, porque es especialmente la zona crítica para detectar los primeros síntomas de debilidad y de que una fase recesiva podría tener lugar. Y veremos a ver los síntomas que hay o que no hay. Que ahora mismo, pues, veremos concretamente un indicador que es el Labor Market Condition, elaborado por la FED, por la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, como hay unos primeros indicios que se tendrán que ver confirmados en los próximos meses. Pero no adelantemos acontecimientos. Bien, está disponible en la página web de la National Bureau todo el contenido de Burns Mitchell sobre esta obra, Measuring Business Cycles. Esto es el gráfico que en el libro de Schumpeter, que es de 1939, pues volvemos a repetir lo mismo. Fase de expansión, el pico de la fase de expansión. Hay una fase de contracción comprendida entre el pico, el peak, y el valle. Esta fase se llama de contracción o de recesión. Y una vez que la NBR comunica que efectivamente ha habido ese valle, comienza la fase de expansión. Y ahora estamos, volviendo al gráfico anterior, desde junio del 2009 estamos en una fase de expansión. Entonces, ahora mismo, nuestra misión analizando si tenemos que tomar posiciones no solamente en divisas, sino en renta variable, en renta fija soberana, ya sea en contado o en futuros, tenemos que identificar aquellos indicadores que nos den los primeros indicios de debilidad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver especialmente hoy, ¿de acuerdo? No solamente vamos a ver el dato principal del mercado laboral norteamericano, que es el dato estrella, sino que vamos a ir más allá en determinados datos, como son los JOLTS, o como es ese índice que he mencionado anteriormente, ese índice elaborado por la FED, que es el Labor Market Condition Index, y veremos qué nos están diciendo esos datos adicionales sobre la salud del mercado laboral norteamericano. Ese sería el propósito de la sesión de hoy. Bien, el ciclo económico es una representación gráfica de la actividad económica de un país. Y se podría utilizar como benchmark el GDP, el Producto Interior Bruto. ¿De acuerdo? Es digamos, el paradigma para representar la actividad económica. El problema, como luego lo vamos a ver, veremos a continuación, es que este dato se publica trimestralmente. Con lo cual tenemos que buscar otros datos mucho más ágiles que nos digan y que tengan correlación con el GDP, con el Producto Interior Bruto, que tengan una elevada correlación y que nos digan con una frecuencia mensual la posible, digamos, dirección del Producto Interior Bruto. Y entonces los datos de empleo, por la elevada correlación que presentan con el GDP, nos van a servir. Esto lo veremos también a continuación. Sepan también que los indicadores económicos hay 3 tipos. Los que son coincident, los que reflejan el estado actual de la economía, los que predicen
la situación actual de la economía, que se llaman leading, y los que, bueno, pues son indicadores retardados, que son los lagging, ¿de acuerdo? Simplemente que sepan estos tres conceptos. Hay indicadores, ya lo veremos, si no nos da tiempo a verlo hoy, lo veremos también, algunos de ellos, al menos mañana. Bien, esta tabla que ven aquí no la he elaborado yo, está elaborada por la National Bureau of Economic Research. Y fíjense lo que les decía, los primeros datos desde los que arranca el estudio estamos hablando de 1854. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar en los dos últimos ciclos. Fíjense, el pico y el valle, trough, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes en el gráfico sobre el índice SP500 lo estamos viendo ahora mismo en una tabla. Lo que nos están diciendo ahora mismo aquí es el número de meses que han transcurrido desde marzo del 2001 a noviembre del 2001, que son 8 meses, es decir, desde el pico hasta el valle, que es una zona, como ven aquí, lo estoy señalando, de contracción. Y desde noviembre del 2001, que es donde finaliza la contracción del último ciclo, de un ciclo económico, arranca, es el trough, el valle. Transcurren 73 meses desde noviembre del 2001 hasta el pico del penúltimo ciclo económico, diciembre del 2007. Lo veremos sobre el gráfico, que es mucho más sencillo. Bien, antes de eso quiero hacerles una... Es algo que ya se los he comentado ayer, pero vamos a ver este gráfico. Este gráfico blanco en histograma representa el GDP, el real GDP, porque está el nominal, este es el real, que está ajustado por la inflación. Y lo ven aquí en histograma. Es un dato trimestral, como les he dicho antes, ¿de acuerdo? Aparece quarter over quarter. Aquí está en la leyenda de este indicador. Insisto, es que ven aquí, además en la leyenda, GDP, Producto Interior Bruto norteamericano, y luego, que es este histograma blanco, y lo que ven aquí, este gráfico, es el índice SP500. Pues bien, esta zona que tengo sombreada en color beige, no es una zona de recesión, es la zona donde la bolsa, como ven, cae. Desde el 2000 hasta los mínimos de marzo del 2003. Y aquí desde el 2007 al 2009. Fíjense lo que ocurre. En la primera caída, en la primera zona de caída, hay meses que el GDP está en negativo. Pero fíjense, a partir de aquí, del 2002, el GDP está en positivo y no se pone ningún mes en negativo. Y fíjense lo que hace la bolsa. Es decir, y liguen esta diapositiva con la situación anterior. Fíjense lo que nos dice la NBR, que la recesión económica duró desde marzo del 2001 a noviembre del 2001. Es decir, estamos hablando de estos meses, pero sin embargo la bolsa cayó con los datos macro, al menos el GDP, el Producto Interior Bruto, recuperándose, aunque los datos de empleo sí que cayeron. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el trigger? ¿Cuál es el driver de este movimiento bajista? Se lo comenté ayer sucintamente. Fueron los escándalos contables de Worldcom, de Xerox, de Merck y de Ahold. Ese fue el detonante de este movimiento bajista, el driver, el trigger y el driver de ese movimiento bajista. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí que las zonas que están sombreadas sí corresponden a periodos recesivos de la economía. Y tenemos, esta es toda la serie histórica del Real GDP, del Producto Interior Bruto, year over year, interanual. ¿De acuerdo? En Estados Unidos. Y aquí se ve la zona donde ha habido recesión atendiendo a los criterios de la NBR. Las zonas azuladas, con sombra azul. ¿De acuerdo? Esta es la última que hemos tenido entre el 2007, diciembre del 2007 y junio del 2009. Vemos ahí el Producto Interior Bruto cayendo por debajo del eje cero.
Bien, les comentaba al principio también que la NBER no define una recesión en términos, no lo hace, insisto, no lo hace así, no define una recesión en términos de 2 trimestres consecutivos de caída del real GDP. No, lo que hace, según su criterio, es que una recesión, según el criterio de la NBR, es una caída significativa en la actividad económica que se extiende a lo largo de la economía, durando en el tiempo más de varios meses, unos varios meses, no define, no dice cuántos meses, varios meses, y que es normalmente visible no solamente en el GDP, en el real GDP, en el Producto Interior Bruto real, no el nominal, el real, en los ingresos reales, en el empleo, en la producción industrial y en las ventas al por menor y al por mayor. Esos son los criterios de definición de la recesión. Y lo que les decía antes también, estos son los anuncios. Esto lo anuncia, este organismo lo anuncia en su página web. Y aquí nos están diciendo que en el 20 de septiembre del 2010 es cuando comunican que hubo un valle, un trough. Fíjense, en septiembre del 2010 nos están diciendo que el valle de la caída del ciclo económico anterior se alcanzó en junio del 2009. Y que el pico del anterior ciclo económico, que se alcanzó en diciembre del 2007, nos lo dicen un año después. Es decir, el valle de este ciclo económico nos lo dicen un año y varios meses después, y este pico nos lo dicen un año después. Es decir, con lo cual, yo les estoy contando esto para que sepan, cuando vean, sobre todo en los informes, y les hable de ciclo económico, sepan cuáles son los criterios. Porque hay, por ejemplo, informes de estrategia, por ejemplo, los de JP Morgan, que incluso, bueno, pues aparecen con las zonas sombreadas donde ha habido recesión atendiendo a los criterios de la NBR, por ejemplo, por citarle un ejemplo. No es el único informe de estrategia donde lo he podido observar. Y luego, la recesión, ese indicador que aparece, que construye Bloomberg a raíz de los criterios de la NBR, bueno, pues simplemente que sepan, ¿vale?, lo que ya les he comentado, que un valor igual a 1 indica recesión y un valor de 0 indica a expansión, lo que hemos visto sobre el propio gráfico, ¿de acuerdo? Si alguno tiene la oportunidad de ver Bloomberg, pues que sepa que existe este indicador y que a efectos para elaborar informes y ver situaciones pasadas, pues es interesante, porque lo utilizan, por ejemplo, en los servicios de estudios y los equipos de estrategia para elaborar informes. Fíjense que lo que hace es señalar dónde ha habido recesión, por ejemplo, desde 1900, como ven aquí en el eje de Acisa. Arranca desde 1900, ¿de acuerdo? Bien, esto sería sobre el índice SP500. Fíjense que cuando arranca atendiendo a los criterios de esta oficina, pues fíjense lo que ocurre con el índice SP500 durante la Gran Depresión. Arranca en el crash del 29 y finaliza la fase de recesión de ese ciclo económico pues meses después de 1932. Luego recuerden, fíjense, esta caída que ven aquí corresponde a 1937. Recuerden que ayer les comentaba sucintamente que hubo una recesión en 1937 producido por unos recortes presupuestarios, una reducción del gasto público que produjo una contracción de la economía. Ese fue el germen de esta fase recesiva. Bien, simplemente que lo tengan presente, que existe la posibilidad de observar esto, que es interesante, pero que bueno, lo que nos interesa a nosotros como participantes en el mercado, si queremos tomar posiciones o detectar situaciones de riesgo, es identificar de una forma temprana y certera pues que la economía americana
está mostrando síntomas de debilidad o de fortaleza, dependiendo de lo que queramos identificar. Bien, vamos a pasar a ver el primer dato importante. El más importante es el dato estrella. Fíjense que lo pongo por encima incluso del GDP por esa ventaja que tiene sobre el Producto Interior Bruto, y es que la frecuencia de publicación de este indicador, de los Change in Non-Farm Payrolls, así es como se denomina en inglés, que también viene acompañada de la tasa de desempleo, del unemployment rate, y esto se publica el primer viernes de cada mes, ¿de acuerdo? El primer viernes de cada mes o a las 2:30, la hora de publicación en las 2:30 hora española. Vamos a atender a estos dos datos. Es cierto que los Initial Jobless Claim pues también los vamos a ver, pero estos tienen otra frecuencia, es una frecuencia semanal. Pero vamos a centrarnos en estos dos. Y sobre todo en los Change y Non-Farm Payrolls. Bien, para aquellos que sea la primera vez que ven este dato, vamos a empezar con la traducción. Esto significa cambios en nóminas no agrícolas. Bueno, pues ¿qué significa eso? ¿Y qué significa esto? Bueno, en primer lugar nos vamos a detener aquí. Esto es el mes de enero. Esto significa que el día 5 de febrero a las 2:30 de la tarde van a publicar los datos correspondientes al mes de enero. ¿De acuerdo? A principios del mes de febrero, el día 5, publican los datos de lo que ha ocurrido con esta magnitud económica durante el mes de enero. ¿De qué año? De este año, del 2016. Bien, y tenemos ya aquí un primer dato. ¿Qué es este dato? Estos 190K. ¿Esto qué significa? Son 190.000. Esto es lo que significa, 190.000. Y esta palabra es survey, es encuesta. Esto es la encuesta que han hecho a un número X de economistas y cada uno ha expresado su previsión y luego Bloomberg ha elaborado ahí una media. Y lo que estamos esperando como operadores o como estrategas o como analistas de mercado es el dato que se publica a esta hora. Y tenemos también otro dato que es el dato previo, es el dato del mes anterior. ¿Por qué lo ponen aquí? Porque muchas veces, este dato que se publicó el mes pasado, me refiero que se publicó en el mes de enero, es objeto de revisiones. Es decir, que podría ser revisado a la vez que publican el dato de febrero, el dato que publican ahora el 5 de febrero, en este ejemplo que les estoy poniendo, se revisa también el dato del mes anterior. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué significa? Vamos al significado económico de Change in Non-Farm Payrolls. Cambio en las nóminas no agrícolas. Esto significa el número de nóminas no agrícolas que se han creado en ese mes. Es decir, estamos hablando de creación neta de empleo. ¿De acuerdo? Estamos hablando, vamos a irnos ya a la publicación, es decir, nos vamos virtualmente a las 2:30 de la tarde del día 5 de febrero y aquí se publica este dato. Fíjense, 151.000 nóminas no agrícolas, es decir, ha habido un incremento de 151.000 nóminas no agrícolas, es decir, se han creado 151.000 puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Es creación neta de empleo. 151.000. ¿De acuerdo? Y también simultáneamente se publica la tasa de desempleo, que también es importante observarlo. Fíjense que en este caso la encuesta era un 5% y ha salido ligeramente por debajo de lo esperado, lo cual es un buen dato, es un dato positivo para el equity, para el mercado de renta variable. ¿De acuerdo? Y fíjense lo que les comentaba hace un minuto. Han revisado a la baja, es decir, este dato sale por debajo de lo esperado, el consenso de mercado esperaba 190.000 nóminas no agrícolas, la creación de 190.000 nóminas no agrícolas y ha habido pues una decepción. Se han creado un número de puestos de trabajo inferior a lo que el mercado esperaba y se han creado solamente 151.000. Pero es que además han revisado a la baja
el dato del mes anterior. En vez de haberse creado 292.000, que fue el dato inicial, se ha revisado a la baja en 30.000, como ven aquí, en 30.000. Con lo cual este dato se ha revisado y se ha quedado en 262.000. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al texto que pongo aquí, este dato es el dato estrella, ya les digo. Luego vamos a ver otros datos que ayudan al análisis de la situación del mercado laboral norteamericano. Es considerado, de lejos, by far, el dato más importante. ¿Por qué es el dato más importante? Porque si hay una fuerte desviación respecto a lo que se espera, es decir, respecto a la survey, el movimiento que puede experimentar tanto el mercado de renta fija como de renta variable como el de divisas es muy relevante. Entonces, esto significa que cuanto mayor, por eso subrayo y lo pongo en azul, cuanto mayor, fíjense lo que les digo previamente, lo que les acabo de decir, el mercado de equity, es decir, la renta variable y los mercados de renta fija, se mueven violentamente en cuestión de minutos, después de que el informe de empleo es publicado, especialmente si hay una diferencia sustancial entre la encuesta y el dato que se ha publicado. So, the bigger the difference, the bigger the movement. Cuanto mayor es la diferencia, mayor es el movimiento. Esto es fundamental. Porque vamos a ver un ejemplo en que este ejemplo concretamente, ¿qué ocurrió el 6 de noviembre, concretamente en el mercado de divisas, el 6 de noviembre de qué año? Del 2015. Se lo estoy señalando aquí con el cursor para que luego cuando lo repasen en casa dice, bueno, pues es el 6 de noviembre. Fíjense también que está al revés. Esto es el mes y esta es la sesión. Recuerden también, eso no hay pérdida porque lo que les he dicho al principio, se publica el primer viernes de cada mes, con lo cual vamos a estar ahí en el 4, el 5 o el 6 de cada mes. ¿De acuerdo? Estas barritas que ven aquí es la importancia que tiene el dato. ¿De acuerdo? Y fíjense, en este caso, la survey fue de 185.000. Lo que esperaba el mercado es que se iban a crear. Aquí delante hay un signo más que no está puesto, pero que es importante subrayarlo, porque en las épocas de recesión aquí nos podemos encontrar con menos 185.000. ¿De acuerdo? O menos 100.000. Es decir, destrucción en el periodo de recesión que tuvimos, de la gran recesión entre 2007 y el 2009, hubo meses en que esto daba lecturas negativas, ¿de acuerdo? Y muy negativas en algunos casos, ¿de acuerdo? No es el caso. Ahora estamos en una fase, como hemos visto ya, de expansión de la economía. Entonces, en este caso en concreto se publica a las 2:30 y se publican 271.000 nóminas no agrícolas. Aquí, como ven, estamos hablando de una fuerte desviación respecto a lo que se esperaba. Estamos hablando de casi 100.000, una desviación muy elevada. ¿De acuerdo? Y la revisión del dato anterior, bueno, pues estamos hablando de 7.000, que la revisión es, pues, insignificante, no es relevante, aunque se ha revisado el dato. ¿De acuerdo? Bien, el gráfico que ven por debajo son los gráficos el gráfico de futuro en un minuto. Tampoco tienen pérdida con identificar si es un minuto, estamos hablando de sesiones, porque fíjense que los datos están separados en minutos y cada barrita, si cuentan, pues entre las 14:15 y 14:20, pues hay cinco barras, ¿de acuerdo? Bien, estamos hablando, siempre aparece la fecha en la que estamos hablando, que es el 6 de noviembre, que es la fecha de publicación de los payrolls, que aparece también aquí. ¿De acuerdo? Fíjense el movimiento que genera el dato. ¿Y qué dirección toma el mercado? Bajista. ¿Y por qué tomó la dirección bajista? ¿Por qué un dato de payrolls por encima de la encuesta de 185.000 generó esta fortísima deriva bajista intradiaria en esa sesión? Pues recuerden el contexto en el que se produjo esta noticia y estábamos hablando de que la Reserva Federal podría subir los tipos y esto significa, pues daba más leña al fuego sobre la posibilidad, sobre el escenario de una subida de tipos. Es decir,
si la economía mantiene estos niveles de creación de empleo, bueno, pues entonces sería razonable que la Reserva Federal, los análisis que se hacían entonces en esos meses era que la Reserva Federal pudiera subir. Entonces, si el dólar está subiendo los tipos de interés, puede ser una divisa más atractiva desde el punto de vista de tipos de interés respecto al euro. Y entonces eso provoca que el dólar se deprecie frente al euro o que el euro se deprecie frente al dólar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjense que el rango en el minuto en el que se publica el dato, estamos hablando de una figura en precio, una figura y 2 ticks o 2 pips. La diferencia entre 1,0812, 0 y 1,07, 1,10. Cuando hablo de una figura, hablo de la diferencia entre 1,08 y 1,07. Eso es una figura. Y luego tenemos además esa diferencia de esa figura, por eso digo una figura y 2 pips o 2 ticks, si estamos hablando del mercado de contado o del mercado de futuros, porque bueno, pues vemos que ahí efectivamente veíamos que la cuantía mínima, el incremento mínimo que registraban los precios en el mercado de futuro era el quinto decimal y se movían de 5 en 5. ¿De acuerdo? Bien, este es el movimiento que genera luego a lo largo de la sesión, se mantiene ahí en un rango hasta las 23:00, que es el cierre de la sesión. Y ven aquí el martillito indicando que estamos hablando de los non-farm payrolls. Con lo cual, aparte de los bancos centrales, que son esas 16 reuniones que tenemos al año y que hay que monitorizar muy estrechamente si estamos operando en este mercado, aparte de eso tenemos que monitorizar también, por este ejemplo que les acabo de contar y por las razones que les acabo de decir, tenemos que monitorizar muy de cerca y tener el calendario de estos datos muy presente. Este gráfico es el gráfico diario de la sesión. Antes hemos visto el intradía y ahora vamos a ver el gráfico, la serie histórica diaria. Y ese 6 de noviembre del 2015 es esta sesión donde aparece el martillito, indicando que es el dato de empleo. Esto es desde una perspectiva diaria. Y fíjense que veníamos ya de una caída cuyo trigger, cuyo desencadenante había sido el ECB. Luego tuvimos otra reunión del Banco de la Reserva Federal. Fíjense los volúmenes de esta sesión y de esta, y estamos hablando de que esta sesión, esta y estas, pues son de este conjunto, con diferencia, las sesiones donde más el rango de oscilación entre el high, entre el alto y el mínimo de sesión es el rango más alto. Por tanto, es indudable que hay que monitorizar y controlar la fecha en la que se producen las reuniones y los datos, al menos de los payrolls. De otros datos también, pero de los payrolls es crítico. Bien, vamos a ir a esta sesión, que es hemos dicho que es la Reserva Federal. Estamos hablando del 28, fíjense que se puede observar claramente el 28 de octubre del 2015. Pues nos vamos a ir aquí, a esta sesión donde está la casita que indica que es la Reserva Federal. Nos vamos a ir en gráfico de 1 minuto. Y fíjense que cuando se produce la publicación del dato, la decisión de la Reserva Federal, fíjense el rango de oscilación en 1 minuto y luego la deriva bajista que coge el mercado a partir de ese minuto. Y luego nos vamos, más atrás en el tiempo, nos vamos al 22 de noviembre. Nos vamos aquí, a esta sesión. Nos vamos a ir a esta sesión en gráfico de 1 minuto. Fíjense esta sesión que lo comentábamos ayer, precio y volumen. Y fíjense el rango. A partir, insisto, a partir de las 2:30. 2:30, que es cuando Mario Draghi hace las declaraciones en rueda de prensa. ¿Vale? Bien, pues estos son todos los datos del mercado laboral referentes al mes de marzo del 2006. Este es todo el calendario de datos. Vamos a ver los principales en los minutos siguientes. Y con los datos que veamos, ustedes van a tener, a partir de este análisis que vamos a hacer, van a tener al menos identificado cuáles son los datos
críticos que tienen que vigilar para la operativa, que es lo que realmente les interesa. Los datos que tienen que monitorizar. Empezando indudablemente siempre por los datos de non-farm payrolls. Por tanto, les insisto en que siempre tienen que tener este calendario con fecha y hora de estos datos, especialmente los datos de payrolls y los datos de las 16, la fecha de las 16 reuniones de los centrales. Bien, vamos a seguir con este dato para que vean la importancia que tiene los non-farm payrolls. Bien, el informe de empleo, como se llama, el informe de empleo es ese dato de non-farm payrolls que viene acompañado de una serie de datos adicionales, de una serie de desglose. Se llama el Employment Report. Es tan crucial para los participantes de los mercados financieros que dealers, brokers y economistas incluso planean sus vacaciones en torno a su publicación. Muchos traders, comento aquí, pueden hacer su mes, ganar el salario de un mes e incluso una sola sesión en el día en que el informe es publicado. Incluso ha habido casos en Estados Unidos documentados que han sido despedidos por perderse la publicación de estos datos, porque es un punto muy importante si se está tomando posiciones de cara a conseguir hacer el presupuesto anual de la entidad. Los datos de empleo son importantes porque nos revelan cómo las firmas, las corporaciones, qué decisiones están tomando en torno a la contratación, ¿vale? Y por tanto, cómo están viendo, si están contratando, cómo están viendo el entorno económico venidero. ¿De acuerdo? Bien, este dato es muy importante, se lo comentaba ayer, porque no hay cosa más importante para la economía norteamericana y que es que no se consuma. Y si se produce un fuerte deterioro en la economía norteamericana, en los datos de empleo, pues se va a producir de manera inexorable una erosión en la capacidad de compra de los ciudadanos, de los agentes económicos. Por eso comento que nada erosiona más la actitud para consumir y por consecuencia parar el consumo que la pérdida del trabajo. Y además les recuerdo, no sé si nos dará tiempo, pero el 70% del PIB es consumo. Por tanto, es crítico que el empleo vaya bien para que la gente pueda continuar consumiendo y la rueda no se pare, que es lo que les interesa, pues le interesa a todo el mundo, especialmente a las empresas. Entonces, lo que tenemos que estar es pendiente de aquellos datos que nos puedan arrojar luz ante la posibilidad de un enfriamiento en los datos de empleo. Y son los datos que tenemos que vigilar muy estrechamente. Bien, tengo aquí algunos gráficos que me voy a saltar, lo tengo solamente por motivos pedagógicos. Vamos a centrarnos, bien, este gráfico que ven aquí son los chains y non-farm payroll, este gráfico de color blanco, ¿vale? Es la variación, ¿vale? Estamos hablando aquí por ejemplo, de 200.000 nóminas no agrícolas. Esta es la evolución del SP en verde y estas las zonas donde ha habido recesión y las zonas donde ha habido expansión, lo que hemos visto antes. Ahora estamos en una zona de expansión desde que comenzó en junio del 2009. ¿De acuerdo? Fíjense que los payrolls, lo vamos a ver mejor en este gráfico. Se lo pongo también como ejemplo, esto es un gráfico de líneas, pues si lo ponemos en un gráfico de barras, las cosas se pueden ver con mucha más claridad. Esto sería el dato de payrolls en histograma. Fíjense que en la anterior situación, en la anterior crisis, vean ese decremento continuado hasta que finalmente esto se puso en negativo, ya en los primeros meses del 2008. Pero previamente incluso hubo unos 2 meses que ven aquí que el histograma estaba en negativo, es decir, hubo 2 meses, no recuerdo si era julio
julio-agosto, donde hubo destrucción de empleo y los payrolls registraron valores negativos, como ven aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurrió con las dos situaciones donde hubo recesión. En 1990, entre el 90 y 91, y entre el marzo del 2001 y noviembre del 2001. Fíjense cómo los payrolls están en negativo. Hay destrucción de empleo, no hay creación de empleo. Bien, fíjese que ahora, bueno, pues la salud en principio desde el punto de vista de los payrolls, aquí no hay ningún indicio que apunte ni siquiera una senda descendente acusada, estamos en niveles de 200.000 y bueno, pues desde el punto de vista de los payrolls no se observa ningún síntoma de debilidad. Por tanto, lo que nos vamos a ir a otros datos que nos van a permitir, digamos, excavar buscando las evidencias más tempranas de una potencial debilidad, para que podamos ver desde los primeros principios los posibles síntomas de agotamiento de este ciclo económico. Y hablo de posibles síntomas de agotamiento porque fíjense en la duración que tenemos. Llevamos 82 meses en fase de expansión desde junio del 2009. En este mes de abril hemos entrado en el mes 82 de expansión. Esto no significa que como el ciclo económico anterior ha durado la fase de expansión 73 meses, nosotros tengamos que ahora, en este ciclo económico, tener una fase de expansión similar. Pero sí que habría que estar vigilantes teniendo en cuenta comportamientos pasados. Y me voy a ir al terminal para echar un vistazo a lo que les estoy comentando sobre esto. Es decir, el anterior ciclo económico duró 73 meses. Fíjense que este duró más. Estamos hablando desde 1991 hasta el 2001. Bueno, pues ¿quién nos dice que el próximo ciclo económico, el actual en el que estamos, no se va a extender desde el 2009 hasta el 2019? O empieza a dar síntomas de agotamiento, pero digamos que históricamente hay algunos analistas que empiezan a apuntar, bueno, estemos con cierto cuidado porque las anteriores situaciones, estoy hablando de analistas macro, pues fíjense que efectivamente 82, 91, pues está durado 9 años, estamos hablando entre el 91 y el 2001, 10 años, este duró menos. Y aquí, bueno, pues no sabemos en principio cuánto va a durar, pero digamos que sí que ya llevamos el tiempo suficiente como para estar atentos a que, bueno, pues podíamos, si hay algún síntoma relevante en los datos donde luego vamos a bucear buscando evidencias, posibles evidencias de debilidad detrás de estos datos que en principio ahora mismo están apuntando fortaleza, ¿de acuerdo? Pero es la labor del analista encontrar donde aparentemente no hay. Y en esos datos es donde nos vamos a fijar. Incluso hay datos de esos que pasan desapercibidos para muchos analistas porque consideran que son datos, bueno, pues con un retardo ya que les hace que sean inservibles y bueno, veremos que no es así. Vamos a volver de nuevo a la presentación. Bien. Esta es la tasa de desempleo. Hay diapositivas que me voy a saltar. Aquí comento cómo se calcula, por ejemplo, poniendo un ejemplo, en junio del 2003, no me voy a detener, como luego se le entregará la documentación. Lo que es importante sobre todo para el tema que nos ocupa, que es tratar de identificar situaciones de riesgo para la operativa o para el análisis, es, fíjense, la evolución de la tasa de desempleo en este gráfico blanco y la evolución del SP. Fíjense esa correlación inversa que es normal, es decir, si se está creciendo el desempleo por las razones que les he dicho, es decir, como la economía norteamericana tiene una fuerte dependencia del consumo, pues eso tiene su registro sobre el mercado de equity. Por tanto, fíjense que ahora mismo la tasa de desempleo en Estados Unidos no muestra ningún síntoma de estancamiento como podrían ser los primeros indicios, como ocurriera entre el 2006 y el 2007. Fíjense que se estancó durante un determinado número de meses que en una especie de suelo antes de empezar a subir. Fíjense que ya empezó a subir en el 2007. Pero ahora mismo no tenemos
por este indicador no tenemos ningún indicio temprano. Ahora les voy a indicar cuáles son los indicadores que tenemos que vigilar y por dónde podrían venir las próximas malas noticias en el caso de que vinieran, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a matizar esto. Bien, estos son otros indicadores que convienen que lo sepan, pero no me voy a detener. No me voy a detener. Esto cuento un poco la historia de cuando empezó a crearse este indicador, el informe de empleo en los años 30, durante la Gran Depresión, el número de empresas que se recogían, pero esto solamente a efectos educativos y puramente informativos, pero que es importante también que lo sepan. Los distintos tipos de desempleo, el friccional, estructural, el cíclico y el estacional. Y lo que son, bueno, pues trabajadores desanimados, incluso hay una tasa, se divide entre hombres, mujeres y la tasa total. No me voy a detener. Sepan también, aquí hay un dato muy importante, que de las nóminas no agrícolas, el 81% de los non-farm payrolls, el 81% es para la provisión de bienes. Estamos hablando del sector servicios. El 81% de los payrolls es sector servicios. El resto es industria. Esto significa que la economía norteamericana, esto es así, se ha transformado antes, después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, el peso del sector servicios era un 56 y ha subido a un 81. ¿De acuerdo? Bien, esto es la correlación que les mencionaba al principio entre los payrolls y la evolución del del Producto Interior Bruto, que como saben es la tasa de variación trimestral, porque este dato, como he dicho, se publica trimestralmente. Entonces, debido a esa correlación que existe lógica entre el GDP y el GDP y los payrolls, pues utilizamos los payrolls como un indicador mucho más ágil que un dato que se publica trimestralmente. Y que luego además no solamente se publica trimestralmente, sino que además está luego es objeto de hasta 2 revisiones. ¿De acuerdo? Bien, fíjense la correlación, aquí lo he puesto no un dato trimestral, lo he puesto year over year, tanto los payrolls, la variación interanual, como el real GDP. Fíjense la correlación que existe. ¿De acuerdo? Bien. Comento aquí una serie de aspectos. Estos son otros ratios. Esto lo pueden entender perfectamente revisando la documentación. Nos vamos a ir. Bueno, los Initial Jobless Claim, se publican a las 14 horas, a las 14:30 hora española todos los jueves, semanalmente cada jueves. Son las peticiones iniciales semanales de subsidio de desempleo. Y desde este punto, este dato tampoco nos está arrojando ni ese dato ni otro dato que se publica simultáneamente, que son las Continuing Jobless Claims, tampoco nos está reflejando ningún síntoma de debilidad en la economía norteamericana. Aquí les vuelvo a enseñar esa correlación y cómo este indicador, las Continuing Jobless Claims, pues nos fue útil en el 2007 cuando se incrementó y vulneró este nivel, mostrando ya pues un cambio de tendencia. De la misma manera ocurriría en el año 2000, ¿de acuerdo? Por tanto, también es importante vigilar esto y de momento, pues desde el punto de vista de este indicador no hay ningún síntoma de debilidad en el mercado laboral. Esto es lo mismo, solamente que en tasa, en vez de en número, sino en tasa. Lo mismo que les he comentado, simplemente para que lo conozcan. Bien, este es otro dato crítico. Entonces aquí sí que me voy a detener. Vamos a ver, este dato lo elabora la Reserva Federal y se llama The Federal Reserve Labor Market Conditions Index, el LMCI. Y digo, the next bad news
va a ser este indicador las próximas malas noticias? Ahora les explicaré por qué. Este indicador es una media ponderada, a su vez, de 19 indicadores que utiliza la Reserva Federal para elaborar ese índice. Aquí no les voy a hacer la enumeración porque no tenemos tiempo, pero hay algunos, por ejemplo, que incluso este Composite Help Wanted Index es de acceso restringido, es de incluso de pago, aunque tengas un terminal Bloomberg, tienes que pagar además si quieres acceder a este dato en concreto, a este dato que forma parte de esos 19. ¿Vale? La mayoría de los datos de manera individual de lo que está formado ese índice, pues lo podemos también ver de manera individual y los vamos a ver también algunos de ellos de manera individual. ¿De acuerdo? Pero que sepan que este índice que elabora la Reserva Federal y que es muy importante porque nos da señales muy buenas de manera adelantada, está formado a su vez por 19 variables. 19. Todas referente al mercado laboral, del labor market. Bien, vamos a este índice, este histograma que ven aquí en blanco es este índice, el índice que les acabo de comentar. Fíjense, vamos a ver la historia. Igual que vemos en los gráficos de precio y de volumen y de Open Interest, aquí también es importante analizar la historia para ver qué ha pasado en el pasado para detectar riesgos futuros. Porque fíjense que lo que estamos analizando no deja de ser comportamiento humano. No comportamiento humano en el sentido de precios, volumen y Open Interest, sino estamos también analizando decisiones humanas, que son la contratación o el despido. ¿De acuerdo? Y por tanto, tiene todo el sentido ver las series históricas y es lo que vamos a hacer ahora mismo muy rápidamente. Vamos a irnos a esta zona sombreada en azul. Insisto, este histograma es el índice. Bueno, pues fíjense que este índice, mientras está en positivo, por resumirlo de alguna manera, digamos, no hay problema dentro del mercado laboral norteamericano. Pero cuando empieza con lecturas negativas, por ejemplo, en el año 2000, estamos hablando, en el año 2000, que fue el primer indicador antes de que la economía americana entrara en recesión muchos meses antes. Fíjense cómo empiezan 3 meses consecutivos y a partir de ahí este indicador persiste en esa tendencia negativa. Lo mismo ocurriría en la fase entre el 2002 y el 2003, donde la bolsa también cayó. Lo mismo pasó en el 2007, 3 lecturas. ¿Y cuál es ahora lo que tenemos delante? Pues sí, efectivamente, los 3 primeros meses del año, esto es una primera señal de alerta que hay que vigilar, porque fíjense que aunque tengamos lecturas negativas, en principio no son lecturas negativas muy profundas. Estamos en niveles inferiores a cero, pero estamos incluso hablando de lecturas inferiores a cero, pero no tan profundas como en esta situación o en esta o en esta. Estamos hablando de lecturas más comedidas, por debajo del eje cero. Nos vamos a otro, fíjense, esto sería en gráfico de línea, no se observa tan bien, por eso es importante, igual que en los gráficos de precio, en los gráficos de temas de análisis macroeconómico, utilizar el gráfico más pedagógico y más claro. Y desde luego este histograma lo es como ustedes están viendo conmigo. Bien, nos vamos, lo que hemos hecho aquí en este gráfico es poner en color púrpura el SP500. Tenemos el índice, el que estamos citando, el de la Reserva Federal, en histograma en color verde. Y lo que tenemos también es el indicador de las recesiones, que indica dónde ha habido recesión de acuerdo a la NBR, ¿vale? Como ya hemos comentado. Entonces, fíjense, lo que nos interesa es, vamos a comparar estas lecturas negativas con el comportamiento de la bolsa. Fíjense que a partir del quinto mes de lectura negativa, quinto o sexto mes, el SP500 sí que ya empieza la caída y empieza a acelerarse este indicador. Aquí tenemos 3 meses en el momento actual. Vamos a estar muy atentos a primeros de mayo sobre la lectura que sea negativa y vamos a ver si fuera negativa, vamos a ver si ahonda, si es una lectura negativa inferior a los 3 meses anteriores, con lo cual ya sería un primer indicio preocupante. De lo contrario, si vuelve a ponerse en positivo, pues este escenario de riesgo quedaría notablemente diluido, ¿de acuerdo? Por tanto, entienden lo que les quiero decir. Estamos potencialmente en una situación similar a esta y lo que
lo que les quiero decir es que vamos a vigilar en el mes de mayo por si hubiera una profundización de esas lecturas negativas. Por eso lo que comento aquí es, vamos a prestar atención ahora a las áreas azules sombreadas del 2002, 2007, 2002, 2002, 2007 y 2016, por si la historia volviera a repetirse. ¿De acuerdo? Es decir, que ya en el mes de mayo, si tenemos una lectura inferior, más negativa incluso que los 3 meses anteriores, pues supondría que hay una persistencia en la tendencia, sería el cuarto mes, y además una lectura negativa inferior a este índice, una lectura todavía más negativa, pues sí que ya nos haría extremar las cautelas ante la posibilidad de, bueno, de que algo está pasando en el mercado laboral norteamericano, ¿de acuerdo? Pero en principio lo que tenemos aquí son unos síntomas muy tenues, ¿de acuerdo? Comento también que, bueno, que estamos ya hemos entrado en el mes 82 desde que la economía americana entró en expansión, es decir, han pasado 82 meses desde que, como ven aquí, desde el junio del 2009, y por tanto, por el tema de duración de los ciclos, pues sí que ya a lo mejor es el momento de estar pues atentos. Pero no por la duración del ciclo, porque esto podría durar 10 años e irnos hasta el 2019. O hacer una excepción e irnos en vez de 10, pues 12 años por las razones que sean. Por lo tanto, lo que tenemos que ir no es atender a ese comportamiento cíclico, sino atender a las evidencias que tengamos de estos indicadores que no son tan conocidos como los payrolls, pero que hay que atender y vigilar, ¿de acuerdo? Pero este dato es muy importante, sobre todo además porque lo elabora la Reserva Federal. Bien, aquí comento la importancia del dato, no me voy a detener, y hay otros datos adicionales que quería comentarles, y ya con esto voy a terminar, que son el informe conocido como JOLTS. Los JOLTS, por ejemplo, el último informe de JOLTS se publicó también el 5 de abril de este año. Es un dato mensual. Y, por ejemplo, aquí no nos está indicando, ahora veremos lo que significa esto, no nos está indicando ningún síntoma de debilidad todavía. Fíjense que vamos a ver estos 3 indicadores. Este verde son las Jobs Openings. Las Job Openings o Job Vacancies son las ofertas de empleo. Las hires son las contrataciones. Y las quits es cuando uno deja voluntariamente el puesto de trabajo porque piensa que el entorno económico es tan maravilloso que va a encontrar otro trabajo mejor y mejor pagado. Pues fíjense que las series históricas que arrancan desde el 2009, desde junio del 2009, que es cuando finaliza la recesión según la NBR, fíjense que todas están en tendencia alcista. Y esto que estoy poniendo aquí en color púrpura es el índice SP500. Fíjense que cuando estos 3 indicadores, Job Opening, Hires y Quits, están en tendencia bajista, fíjense que ya hay un momento en que la bolsa quiebra la tendencia y cae, como ocurriera entre el 2007 y marzo del 2009, y también entre el 2001 y el 2003. ¿De acuerdo? Por tanto, estos 3 indicadores también hay que prestarles atención. Job Openings o Job Vacancy, Hires, contrataciones, Quits es dejar voluntariamente, aquí lo señalo, dejar voluntariamente el puesto de trabajo. Aquí lo veo de manera separada para que lo vean, incluso las Job Openings incluso han superado niveles previos a la crisis por encima del 2006-2007, como ven. Esto es un síntoma de fortaleza. Fíjense los tres indicadores, cómo mantienen una tendencia alcista y todavía no hay ningún síntoma de debilidad como el que vimos en el 2007, que bueno, pues ya quebraban esa tendencia alcista, y ya en el 2007 pues mostraban esa tendencia bajista los 3 simultáneamente antes de que la bolsa cayera en el 2008. Bien, los JOLTS son las iniciales de Job Openings and Labor Turnover Survey, que significa, es la encuesta de rotación del mercado laboral. ¿De acuerdo? Bien, la principal crítica que se le hace a este indicador, vamos a ver la horquilla.
Bien, les voy a encontrar la crítica que se le hace. La crítica es que es un indicador retardado. Es decir, va con un mes de retardo respecto a los payrolls. Fíjense, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, del mes de marzo. El día 17 de marzo se publican los datos de JOLTS referentes no al mes de febrero, como serían los payrolls, sino respecto al mes de enero. Con lo cual, muchos analistas lo descartan y dicen, no, es que estos ya son datos viejos y pues no interesan. Pero fíjense en las señales que hemos visto por comparación con la renta variable y ustedes estarán de acuerdo conmigo, y hay de hecho analistas muy prestigiosos, por ejemplo Richard Llamaron de Bloomberg, que los analiza y los analiza minuciosamente en busca de estos síntomas tempranos que les estoy comentando. ¿De acuerdo? Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana vamos a continuar y finalizaremos el seminario de trading de divisa con algunos casos intradiarios y diarios de operativa en relación con los datos que hemos visto y en relación con las reuniones de los bancos centrales que hemos visto estos días, ECB y la Reserva Federal. Muchísimas gracias.